En 3 pasos, Estados Unidos toma el control del sistema eléctrico nacional venezolano. Factura del colapso. La megadeuda que intenta lavar Delcy Rodríguez con la apertura financiera. Tecnocracia y dependencia política. El modelo que podría llevar a Venezuela al autoritarismo. Les contamos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su cita diaria con la información en el noticiero matutino de Impacto Venezuela. Ya estamos a viernes 15 de mayo de 2026. Soy Mildred Manrique, comenzamos. Con el 90% del país a oscuras, la crisis eléctrica en Venezuela llega a un punto de quiebre. Estados Unidos y el gobierno encargado de Delcy Rodríguez sellaron una hoja de ruta para rescatar el sistema nacional. El plan se sostiene sobre 3 pilares urgentes: inyección de capital extranjero, blindaje técnico y cooperación institucional. Juan Gutiérrez Gamba nos amplía. Este jueves, la Embajada de Estados Unidos en Caracas anunció una reunión entre el encargado de negocios John Barrett y el ministro de Electricidad, Rolando Alcalá. El objetivo, avanzar en la recuperación del sistema eléctrico nacional, la infraestructura que hace posible todo lo demás. Sin luz confiable, ni el petróleo, ni los minerales críticos, ni los acuerdos de inversión funcionan a escala industrial. El plan se apoya en 3 aspectos: experiencia técnica, donde Estados Unidos aporta el conocimiento operativo que Venezuela no tiene en este momento; inversión internacional, Siemens Energy y General Electric ya están en conversaciones con el gobierno; y por último, cooperación internacional, donde cada acuerdo sectorial que Barrett formaliza es un paso en la normalización de la relación bilateral. Lo que tenemos muy claro es que en la medida en que el país nuevamente comienza a ser productivo, las demandas van a ser importantes. La demanda del sector petrolero y de gas van a ser muy importantes. Pero también es verdad que en la medida que produzcamos petróleo vamos a tener gas para que las plantas térmicas que complementan las plantas hidroeléctricas estén debidamente balanceadas. El sistema eléctrico que hay que recuperar registró esta semana un consumo histórico de más de 15.500 megavatios, nivel no visto desde 2017. Esta es señal de reactivación económica, pero también expone que la infraestructura no tiene capacidad para sostenerla. La medida inmediata, mientras avanza la cooperación internacional, es pedir a las grandes empresas que usen sus sistemas de autogeneración en horas pico para no colapsar la red. Lo primero que hay que decir es, mire, ni siquiera hay que aprobar una nueva ley, hay que buscar la ley de los 29 y tal cual está esa ley, Venezuela puede transformar su servicio eléctrico perfecto. Por supuesto, tiene que derogar las leyes del 2010 y las reformas que hicieron para convertir eso en un monopolio del gobierno. Entonces, lo primero que hay que hacer es cambiar la ley. El anuncio de este jueves es el segundo encuentro de Barrett con un ministro venezolano sobre infraestructura en 3 días. El lunes fue transporte y exportaciones de energía. Hoy fue electricidad. La Embajada de Estados Unidos está recorriendo sector por sector el aparato productivo venezolano. Es un patrón ejecutivo y un proceso de estabilización en marcha ideado desde la Casa Blanca. Conectamos con nuestra audiencia a través de la pregunta del día de Impacto Venezuela, disponible de lunes a viernes en todas nuestras plataformas digitales. La de hoy es la siguiente: tras más de 10 años de oscuridad y de fallas sistémicas, Estados Unidos decide intervenir en la crisis eléctrica de Venezuela. Una jugada audaz en un momento crítico, pero ¿quién gana realmente con este encendido nacional? Tu opinión cuenta, escribe tu respuesta en los comentarios, te leemos. Venezuela regresa al mundo financiero, pero no precisamente limpia y recuperada, sino con una deuda de más de 150.000 millones de dólares y tutelada por el gobierno de Estados Unidos. El régimen habla de inversión y estabilidad, pero detrás de este retorno hay una preocupación ciudadana. ¿Quién paga la factura del colapso? Quique Frías nos cuenta. El regreso de Venezuela al mercado financiero internacional no está rodeado solo de aplausos, también de dudas. El país tiene sobre sus hombros una megadeuda de 150.000 millones de dólares. Entonces, ¿la factura del derroche financiero quién la paga? ¿La propia población o hay otros mecanismos de pago que no afecten a los venezolanos? ¿Quiénes pagan esta deuda? Mira, too soon to tell. La verdad se ha dicho, uno de los grandes misterios que hoy tienen que resolverse es ver cómo se va a reestructurar la deuda venezolana. Hay muchísimas formas de reestructurar esto.
pero básicamente dependiendo de los acuerdos a los que se lleguen, pues lógicamente tú podrás determinar, digamos, los modos y los medios a través de los cuales la deuda pues se paga. Entonces, ¿que la pagan los ciudadanos o la paga el gobierno? Mira, al final del día depende de cuál es el enfoque retórico que quieras usar, ¿no? Yo diría que hoy los ciudadanos, por más que el gobierno intentase generar ahorros a través de recortes en su política, el impacto puede ser relativo. Este es un país que además evade brutalmente el fisco, no paga servicios. Entonces creo que desde el punto de vista de la realidad financiera, digamos, los ajustes son ajustes necesarios por un tema de viabilidad propia de las industrias básicas, pero no realmente lo veo como un tema de que de allí vas a sacar tú los medios necesarios para poder pagar 150.000 millones de dólares. La deuda venezolana está compuesta por bonos petroleros impagos, intereses acumulados, reclamos arbitrales y otros compromisos. El país, bajo la presidencia de Nicolás Maduro, entró en default en 2017 y ahora, con el gobierno encargado de Delcy Rodríguez y el tutelaje de la Casa Blanca, busca sentarse a negociar con acreedores que llevan años esperando cobrar. Esto con el asesoramiento de la firma estadounidense Centerview Partners, recientemente anunciado este jueves. Y cuando estás en default, cuando tú eres una persona que debes, pues lamentablemente no puedes reinsertarte dentro del mercado, ¿no? El proceso de reestructuración de deuda lo que busca básicamente como misión fundamental es permitirle a Venezuela otra vez entrar en los mercados internacionales. Básicamente eso se traduce en acceso a nuevas fuentes de financiamiento, tanto por multilaterales, ya lo mencionabas tú, caso Fondo Monetario Internacional. Son varios movimientos financieros que se esperan en las próximas semanas. El Banco Central de Venezuela retoma relaciones con el Banco de España después de 8 años y una delegación también viajará en los próximos días a Washington para conversar con el Fondo Monetario Internacional. Delcy Rodríguez, por su parte, presenta todas estas acciones como una señal de estabilidad para los inversores, en confianza para que pongan sus billeteras en el país. Que las inversiones que hoy están llegando a Venezuela en este gran ecosistema de esperanza, que esas inversiones se transformen en opciones y posibilidades. El recetario implica normalmente disciplina fiscal, disciplina monetaria, transparencia en los órganos de gobierno y gobernanza financiero. No es casual que el Banco Central haya empezado a generar publicaciones. No es casual que se haya incorporado el Banco Central a la Asociación Internacional de Bancos Centrales de Latinoamérica. La promesa es inversión, recuperación y crecimiento, además de seguridad financiera para inversionistas, pero una factura gigantesca. Volver al mundo financiero es también someterse a reglas, revisiones, condiciones y contraloría, construir respeto y confianza, algo que el chavismo con una mala administración ha eliminado del apellido de Venezuela. Reportó para usted Quique Frías. Impacto Venezuela. El tiempo corre, la realidad no espera. Seguimos con Impacto en 60 segundos. 2 noticias en tiempo récord. María Corina Machado descifra la señal de Trump. Mensaje directo al régimen venezolano. Mientras el país se debate entre apagones y facturas millonarias, la líder de la oposición advierte que las recientes afirmaciones del presidente Donald Trump sobre una posible anexión de Venezuela como el estado número 51 de Estados Unidos no deben tomarse de forma literal, sino como un mensaje estratégico dirigido a diversos actores, especialmente al chavismo. Para Machado, el interés del mandatario estadounidense por Venezuela trasciende lo económico. Es una jugada geopolítica donde una transición democrática se presenta como la única solución ganar-ganar para detener el éxodo migratorio y desmantelar el crimen organizado. Récord represivo, desapariciones forzadas en Venezuela aumentan casi 200%. El más reciente informe anual de la ONG Provea revela una crisis de derechos humanos sin precedentes en Venezuela, destacando un incremento drástico del 196% en las desapariciones forzadas, que pasaron de 54 víctimas en 2024 a 160 en 2025, con casos donde el aislamiento se prolongó por más de 100 días. Esta escalada se enmarca en lo que la organización califica como la liquidación del Estado de Derecho,
registrando además 336 ejecuciones extrajudiciales cometidas por fuerzas de seguridad. El 54% jóvenes entre 18 y 30 años y 659 denuncias de violaciones a la integridad personal que incluyen torturas y tratos crueles. Con estas cifras, el balance histórico bajo la gestión de Nicolás Maduro asciende a 10.853 personas fallecidas a manos del Estado, consolidando un aparato represivo que, según activistas, permanece intacto y mantiene en la impunidad total a los responsables ante la falta de investigación por parte del Ministerio Público. Provea advierte que Venezuela se encamina hacia una tecnocracia, un modelo que ofrece una fachada económica a cambio de anular los derechos políticos y las elecciones libres. Una alerta que coincide con la postura reciente del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, sobre la normalización del autoritarismo. Juliana Palmar con los detalles. Venezuela atraviesa un momento frágil en el que la estabilidad podría reducirse solo a ofrecer garantías para las inversiones, sin restablecer el orden constitucional ni las libertades democráticas. Durante la presentación del informe El eclipse de la Constitución, el coordinador de Provea, Oscar Murillo, alertó que una liberación económica sin transparencia, participación ciudadana y justicia se corre el riesgo de normalizar el control político bajo una apariencia de estabilidad. Solo con principios básicos de derechos humanos. Asimismo, ninguna democracia liberal o libertades ciudadanas es tal si el modelo económico se impone pasando por encima del derecho de las personas. Se está construyendo un modelo sobre la primera premisa, y esto puede derivar que este nuevo momento político sea más bien un camino a la tecnocracia autoritaria. Y estamos seguros que no es lo que pide y clama el pueblo venezolano. Provea también alertó que el riesgo no es solo político, sino social, al advertir que una transición centrada exclusivamente en la economía podría dejar en segundo plano las exigencias de justicia, memoria y reparación para las víctimas de violaciones de derechos humanos. Pero, ¿qué implicaciones tendría para el país una tecnocracia autoritaria como la que advierte la ONG? Creo que Provea describe muy bien cuál es la estrategia en este momento de Delcy Rodríguez con ese término. Delcy trata de mostrar un chavismo tecnocrático, un chavismo más técnico, un chavismo que tenga una gestión, un chavismo que dé resultados, porque su apuesta fundamental en este momento con los venezolanos es tratar de darles resultados que los venezolanos marquen un contraste entre la desastrosa gestión de Nicolás Maduro y una gestión de Delcy Rodríguez que parece más técnica, que parece más tecnocrática, que parece más orientada hacia las soluciones y hacia la gestión. Eso es lo que busca Delcy Rodríguez para permanecer en el poder. Ahora, ¿qué se esconde detrás de eso? Bueno, que detrás de esa ilusión de la tecnocracia, lo que se esconde es un sistema capaz de reprimir a los venezolanos, perseguir a los venezolanos, torturar a los venezolanos, y un sistema que en el fondo aspira a tener estabilidad y crecimiento económico con una dictadura política. En medio de los cuestionamientos sobre la democracia en Venezuela, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, sostuvo que los venezolanos necesitan la oportunidad de decidir su futuro, en una declaración que refuerza la presión internacional sobre el gobierno chavista. I just hope that there's free elections in Venezuela in the next, couple of years. People deserve that. They've been oppressed for way too long. They just need a chance to decide their own future. That's democracy. Para que se den estas elecciones se tienen que dar tres condiciones. Uno, una presión nacional, que el liderazgo político venezolano, presos políticos, sociedad civil, presione desde adentro para que se den esas elecciones. Segundo, presión internacional, especialmente de parte de los Estados Unidos. Y tercero, que haya una verdadera disposición en el chavismo de entender que les toca en este momento histórico pasar a la oposición y que tienen que entregar el poder limpiamente. Provea también advierte que más allá del debate político, la crisis social sigue golpeando a millones de venezolanos ante el deterioro del poder adquisitivo, el regazo de salarios y pensiones y la ausencia de políticas de protección social. La organización llamó a la sociedad civil, los sindicatos y los factores políticos a articular esfuerzos para impulsar la democratización y la reinstitucionalización del país. Para Impacto Venezuela,
Juliana Palmar. El senador demócrata de Estados Unidos, Tim Kaine, cuestiona el peso de los intereses externos en la política venezolana tras años de estrategias basadas en presión y respaldo internacional. Continuamos con María José Prado. Para elecciones. Necesitamos un Venezuela para venezolanos, no para americanos, no para amigos de Maduro, no para empresas petróleos, y necesitamos un acuerdo sobre fecha para elecciones. Y yo estoy en conversación con mucha gente en la oposición en Venezuela y ellos quieren una fecha para elecciones. Y estoy empujando con Senator Scott de Florida para la administración a fijar una fecha para un voto. Necesitamos una Venezuela para venezolanos y no para americanos ni para los amigos de Maduro. La frase del senador demócrata Tim Kaine marca distancia de la visión que durante años ha rodeado la política internacional sobre Venezuela, un país observado más por su peso petrolero y estratégico que por la situación de sus ciudadanos. Las declaraciones del legislador llegan en un momento donde vuelve a crecer la discusión sobre el rol que han tenido los actores externos en la crisis venezolana, mientras Estados Unidos, aliados regionales y organismos internacionales han influido en distintos procesos políticos. Tanto el chavismo como sectores de la oposición han terminado dependiendo en distintos momentos de apoyos y negociaciones fuera del país. Sobre la frase de Tim Kaine, creo que expresa algo esencial. Venezuela no puede ser ni un negocio petrolero, ni una ficha geopolítica, ni un territorio sometido a intereses externos o a mafias internas. Venezuela tiene que volver a pertenecerle a los venezolanos, a los ciudadanos libres y a los ciudadanos que buscan en esa libertad el ejercicio de su soberanía. El mensaje de Kaine también pone atención sobre la relación entre petróleo y política exterior. El senador aseguró que el negocio petrolero no puede estar por encima del bienestar de los venezolanos, al referirse a las decisiones que Washington ha tomado en distintos momentos sobre sanciones, licencias petroleras y acercamientos con Caracas. Los factores internacionales han sido determinantes en la evolución de la crisis que vivimos los venezolanos. El régimen sobrevivió durante años gracias a alianzas externas de carácter político, prebendas económicas y también aspectos militares. Pero también la causa de la democracia logró resistir gracias al apoyo de muchas democracias del mundo, organismos internacionales y de millones de venezolanos que nos encontramos en el exterior. En paralelo, la discusión sobre elecciones libres y garantías democráticas continúa siendo parte central del debate internacional sobre Venezuela. Kaine insistió en la necesidad de avanzar hacia un proceso electoral justo, mientras distintos gobiernos y organismos mantienen posiciones diversas sobre cómo abordar la situación venezolana. Todo esto ocurre mientras millones de venezolanos siguen enfrentando dificultades económicas y sociales dentro y fuera del país, en una crisis que continúa teniendo repercusión regional. Hoy la influencia internacional verdaderamente que pesa enormemente en las decisiones políticas sobre Venezuela. El chavismo depende de apoyos externos para sostenerse y la oposición democrática entiende que la presión y el respaldo internacional son claves para lograr una transición real. Pero la decisión final sobre el futuro de Venezuela debe recaer sobre nosotros los venezolanos que nos encontramos fuera en el exterior y aquellos que se encuentran dentro de Venezuela y que todos juntos debemos luchar por la libertad de Venezuela. Las declaraciones de Tim Kaine vuelven a poner el foco sobre el papel de la comunidad internacional en Venezuela y sobre cómo el país continúa siendo parte de conversaciones políticas, económicas y estratégicas que van más allá de sus fronteras. Muchísimas gracias por acompañarme cada día en el noticiero de todos los venezolanos, información sin censura. Para más visiten www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @impactosve. Muy atentos a nuestra programación especial del fin de semana. No olviden suscribirse al canal de YouTube, compartir y por supuesto comentar. Ayúdennos a mantenernos conectados con ustedes. Soy Mildred Manrique, nos vemos el lunes.